Bien, gracias Manuel y gracias por la oportunidad. Siempre es un placer estar aquí con ustedes en Pa' que sepas. Y agradezco que este espacio, esta tribuna, lo reitero y lo digo en mis charlas, es el único lugar donde puedo hablar de ciencia en un ambiente relajado y con mis teachers de Star Wars que son importantes para mí. Bueno, yo tuve todos los síntomas, menos los síntomas más peligrosos, que es la baja del oxígeno en sangre, que ya denota pues una afectación pulmonar. Yo estuve 15 días aislado, encerrado, con dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, debilidad, dolor en el buen panameño, en la pepa de los ojos. Tuve pérdida de gusto, tuve pérdida de olfato, tuve diarrea, prácticamente todos los síntomas menos afectación pulmonar. Sin embargo, y quiero resaltar esto, hay mucha controversia de que si se toma una medicina, se toma la otra medicina, que si el doctor, unos doctores dicen una cosa, otros dicen otra, salen doctores hablando de hidroxicloroquina, salen doctores hablando de hidróxido de cloro. El doctor que me atendió a mí y hay médicos que son más rigurosos con lo que recetan y con el método científico en sí, que necesitan evidencias científicas para asimismo entonces aplicar los tratamientos. Debo decir que es un poco difícil el tratar esto porque es nuevo para todo el mundo. O sea, hace un año y un mes este virus no existía en el ser humano. Entonces, en mi caso, mi doctor, que va más en la línea de mi pensamiento, se basa en estudios confirmados y en estadística. Al no ser yo una persona mayor de 65 años, no fumar, ser saludable, no ser diabético, no tener precondiciones, lo que me recetó fue descanso. Eso fue lo que me recetó. Yo descansé en mi casa, me aislé 15 días y tenía pues medicina para bajar la fiebre en caso de que la fiebre subiera, perdón. Así es que los síntomas fueron pasando y a los 15 días estaba perfectamente saludable, sin tomar ningún medicamento. Eso sí, tuve la advertencia por parte del doctor que si empezaba a bajar el nivel de oxígeno en sangre, pues tenía que tener una videollamada con él para él darme otras indicaciones y otros tratamientos. Pero como no ocurrió, el doctor permitió que mi sistema inmune luchara contra el virus. Té de jengibre, té de orégano, inmunobomba, nada de eso tomaste. Nada de eso, ni mastiqué clavito de olor, ni nada por el estilo. Gárgara de sal. Nada por el estilo. Y aquí hay mucha controversia también. Si van a las redes sociales, grupos de WhatsApp, inclusive hasta a algunos médicos he escuchado diciendo que en Panamá hay personas que le ha vuelto a dar el coronavirus. No hay evidencia confirmada de que hayan casos de reinfección en Panamá, ni uno solo. Las autoridades sí anunciaron que el Gorgas estaba estudiando algunos casos, pero al final nunca se confirmó. Y ahí sí me gustaría hacer una explicación. En el mundo hay un par de cientos de casos de reinfección confirmados, solamente un par de cientos, tomando en cuenta que tenemos ya más de 80 millones de personas en el mundo contagiados con el coronavirus. El que haya solo un par de casos confirmados se puede interpretar de la siguiente manera. ¿Es posible la reinfección? Sí, sí es posible. ¿Estadísticamente es significativa a estas alturas? No, no es significativa. Y hago la analogía. Yo no sé, Manuel, si tú has viajado a Miami. ¿Tú has ido a Miami? Ok. Entonces, cuando tú vas a Miami, ¿existe la posibilidad de que se caiga el avión? Definitivamente. Sí existe la posibilidad. Definitivamente. Por esa posibilidad, ¿tú cambiarías tus planes y dejarías de ir a Miami? Si fuera así, no iría al trabajo porque me podría matar en el carro también. Estamos hablando entonces de estadísticas. Ojo, y esto quiero hacer un énfasis aquí. No estoy diciendo a la gente que no se cuide, no estoy diciendo a la gente que se relaje. El que ya ha sido infectado y es sobreviviente o estadística de recuperado como yo, debe seguir
practicando las medidas de distanciamiento, uso de máscara, todas las medidas, pero tenemos que tener la información correcta y basar nuestras acciones en la información correcta. Es tan poco probable que haya una reinfección basado en la data científica, que es en lo que me estoy basando, que ahora mismo no habría que preocuparse por eso. Entonces, ¿por qué han habido casos en donde la gente cree que han habido reinfecciones en Panamá? Y aquí viene la explicación. Para poder confirmar una reinfección hay que hacerle un análisis molecular al virus. En la primera vez que te dio, y guardar ese análisis, y luego otro análisis en la segunda vez que te dio. Cuando comparas ese análisis molecular y te das cuenta que esa estructura del virus es exactamente igual, entonces no fue una reinfección. Fue el mismo virus que bajó a niveles indetectables, los síntomas desaparecieron, por alguna razón no salió del cuerpo y luego volvió a surgir y volvió a producir síntomas. Lo que he estado leyendo e investigando de los casos que han sido así, todavía no hay una razón específica, pero se cree que puede estar ligado a cierto comportamiento extraño o aberrante del sistema inmunológico. El virus simplemente nunca terminó de salir del cuerpo, pero entonces esa no es una reinfección, es una infección continua, asintomática en un tiempo y luego vuelve a ser sintomática. ¿Por qué no se pudieron confirmar los casos de reinfección en Panamá? Porque las muestras originales no las teníamos. Y en el mundo fue un problema. Se hace la muestra, se hace el hisopado, el paciente sale positivo y esa muestra en cierto momento se descarta. Entonces, si la descartaste, ¿cómo vas a hacer el análisis molecular? Nada más le puedes hacer el análisis a la nueva y no tienes contra qué compararlo. Si tuviera las dos, que es el caso que se ha dado en otros países del mundo, y hacen el análisis y se dan cuenta que la segunda muestra tiene una estructura molecular diferente a la primera, aunque es el mismo virus, ya que hago la analogía sencilla. Si a ti te muerde un perro, te puede morder un perro negro y a los 3 meses te puede morder un perro blanco. Pero al final es un perro que te está mordiendo, es la misma especie. Bueno, es el mismo virus en especie, es la misma especie de virus, pero no exactamente el mismo virus porque el análisis molecular dio diferente la segunda vez. Ahí es que se confirman los casos de reinfección. Y esos casos apenas son un par de cientos a nivel mundial. Lo que significa que estadísticamente es totalmente desestimable el ejemplo del avión hacia Miami. No significa esto que no vayan a haber más reinfecciones después. Los casos van a ir creciendo. Los estudios serios indican que la inmunidad va por 6 meses y contando. No ha habido suficiente reinfección todavía. Imagínense, 200, 300 casos de 80 millones. No llega a un porcentaje detectable, lo que significa que cuando esos casos suban, entonces yo voy a tener un porcentaje detectable, entonces puedo medir el tiempo que pasó entre un caso y otro y determinar. Por ahora la determinación de los estudios, repito, serios, de universidades y entidades serias nos dicen que la inmunidad va por 6 meses. Y repito, ¿es posible reinfectarse? Sí, hay 200 casos de 80 millones. ¿Es posible que ocurra en Panamá? Sí podría ser posible, pero hasta ahora no hay uno solo que se haya podido confirmar. Es correcto. La definición, vamos a llamarle médica, de una reinfección se verifica cuando se compara la estructura molecular del virus al momento de la primera infección versus la estructura molecular de la muestra del virus en la segunda infección. Si son diferentes, ahí podemos decir que hubo reinfección y de esos casos hay apenas un par de cientos a nivel mundial y ninguno en Panamá. Sin embargo, hay casos en donde los síntomas desaparecen, el paciente da negativo, como dije anteriormente, vuelven a aparecer los síntomas, pero si se hace entonces el estudio molecular de lo que han podido hacer en los países en donde guardan las muestras, se ha detectado que en la mayoría de los casos han sido el mismo virus. Por lo tanto, nunca dejó el cuerpo y volvió a aparecer. Esos casos tampoco son muchos y por lo que he estado investigando no llegan ni a 1000 casos. O sea, tampoco son estadísticamente significativos.
todo lo que está saliendo sobre este virus es nuevo para la ciencia desde el punto de vista de que el virus es nuevo para la ciencia. Y es una muy buena pregunta. Los virus y las bacterias mutan a una velocidad mayor que el resto de los seres vivos. Eso es por la misma biología de estos seres, de los virus y las bacterias. Entonces, casualmente, cuando se hace la primera prueba a un infectado y se guarda a un contagiado, y se hace la segunda prueba, me han hecho la pregunta, ¿qué pasa en el tiempo que ha transcurrido, en los meses entre la primera y la segunda? Se deben haber dado mutaciones y entonces la segunda puede salir diferente, a pesar de que puede ser el mismo virus que bajó a niveles indetectables y después volvió y subió su carga viral y vuelve y aparece. Pero en el tiempo que ha transcurrido de la pandemia y de la distancia en tiempo que ha habido entre la primera infección y la segunda infección, no hay suficiente tiempo para que haya suficiente cantidad de mutación para considerarlo una nueva cepa diferente a la original. Entonces, sí, lo que se ha determinado es que, vamos a llamarlo, el virus de Inglaterra es más contagioso que otras cepas, pero no sabemos si es más letal o no, porque lo acaban de descubrir o acaba de aparecer. Entonces, todo lo que vaya transcurriendo con respecto al virus es noticia en desarrollo, por llamarlo de alguna manera, pero no hay nada que indique, y esto es importante, no hay nada que indique que las vacunas que se están fabricando no sean efectivas contra alguna cepa de las que se han identificado ahora mismo. Sí, y es una buena pregunta y aprovecho porque, por supuesto, que estamos en la era de las comunicaciones, pero lamentablemente estamos en la era de los fake news. Y empezaron a circular, hay que cerrar el mundo, hay que encerrarse, no sé si ustedes lo vieron, y todos los países en contra de Inglaterra, y si bien ciertamente algunos países suspendieron sus vuelos allá, eso de que hay que volver a encerrar el mundo era una total exageración y la gente se empezó a preocupar. A mí me empezaron a llegar los chats en los grupos de WhatsApp, que si esto es verdad, que si esto no es verdad. Al final sigue siendo noticia en desarrollo y lo único que se ha informado de fuentes confiables es que pareciera que sí es más contagioso. No podemos todavía saber si es más letal o no, pero sigue siendo un coronavirus y ya sabemos cuáles son las medidas para protegernos contra el coronavirus: distanciamiento social, el uso de mascarilla, lavado constante de manos y en lo posible evitar tocarse la cara. Con eso estamos protegidos del virus inglés, entre comillas, como de los otros virus de los otros países. Sí, yo estaba perfectamente bien en la tarde y llegué a mi casa como a las 6 y a las 7 de la noche me dio fiebre. A mí, por lo general, es bien extraño que me dé fiebre, no me enfermo mucho, entonces... y enseguida me empezaron a doler la pepa de los ojos. Así que al día siguiente fui al hospital a hacerme la prueba y yo pensé que lo que tenía era dengue, porque me parece haber leído que es más común que te duelen la pepa de los ojos por la fiebre del dengue que por la fiebre del coronavirus. De hecho, me hice la prueba del dengue también. Okay. Que yo estaba mucho más tendiente a pensar que tenía dengue, pero bueno, me hicieron las dos pruebas y salió positivo. Salió positivo el coronavirus y de ahí pues todos los síntomas que te comenté hace un rato. Me hicieron la prueba de PCR. Yo creo que es una muy buena pregunta, es importante hacer esta diferencia, esta explicación. Hay dos tipos de pruebas, realmente, y de ahí hay subtipos. Está la prueba para detectar el virus, y ahora digo cuáles son los subtipos, y está la prueba para detectar si has estado en contacto con el virus y tienes anticuerpos para protegerte. O sea, si ya lo tuviste y en este momento posiblemente ya no lo tengas. Esa prueba, ahora voy a explicar bien,
Una sirve para detectar el virus en el momento, como dije, y la otra para detectar si lo has tenido. La que sirve para detectar el virus en el momento son dos tipos ambas son con hisopados. Una es la PCR, que es la más exacta, la más cara, está como en 95 a 100 dólares esa prueba, y es el hisopado a través de la fosa nasal que todos conocemos. Entonces, con el hisopado en la prueba de PCR se detecta entonces la estructura genética del virus, se detectan retazos o pedacitos del virus. Esa es la prueba más exacta, es la prueba más cara, es una prueba que cuesta entre 95 y 100 dólares. La segunda prueba es la del antígeno, también se hace con hisopado, pero esa prueba ya cuesta entre 40 y 45 dólares. Su efectividad es un poco menor, no es tan exacta como la anterior, pero tiene unas ventajas, y es que se puede entregar el mismo día. Esa del antígeno lo que detecta son las proteínas del virus. Busca en las secreciones a través del hisopado, a través de la fosa nasal, busca unas proteínas que están en la superficie del virus. Si esas proteínas están, es porque el virus está presente. Entonces ahí el grado de efectividad baja un poquito, pero también es una prueba totalmente válida y que se está haciendo mucho. Entonces esas dos pruebas, ambas son con hisopado. Tanto la PCR, que es la estructura genética del virus, como buscar la proteína del virus a través del test del antígeno. El otro set de pruebas son las pruebas de los anticuerpos. Y esa prueba no es usada ni es eficaz para decir si tienes el virus en el momento. Si tienes el virus en el momento, son las dos de hisopado. Esa lo que te está diciendo del anticuerpo, y es a través de la sangre, es si tuviste en contacto con el virus en algún momento. Y los anticuerpos tiene dos tipos, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa te dice sí o no. En algún momento lo tuviste, pero no sabes ahora mismo cómo están tus defensas. Y la cuantitativa sí te dice exactamente cómo están tus defensas numéricamente, y ahí puedes saber con esa estadística si estás protegido o no protegido por anticuerpos. Aunque debo decir que el sistema inmune, digamos que es una sinfonía de componentes, no solo son los anticuerpos, también está el tema de la memoria celular, que también te puede cuidar inclusive hasta por más tiempo que los anticuerpos. Ya eso es una explicación aparte, que hoy no vamos a entrar en eso, pero es importante que la gente sepa los tipos de prueba. Entonces los resumo muy rápidamente nuevamente. PCR, la más cara, la más exacta, pero te puede demorar hasta 2-3 días en darte el resultado. Es con hisopado. Antígeno cuesta la mitad de la PCR o un poco menos, es un poco menos exacta, pero también es aceptada y viable, y el resultado te lo pueden dar hasta el mismo día. Y luego están las pruebas en sangre que miden los anticuerpos, que la puedes pedir cualitativa solo para saber si estuviste en contacto con el virus. Eso lo que te dice es, bueno, descansa tranquilo porque ya te dio, y como dije anteriormente, la inmunidad, según los estudios serios, está por 6 meses. Y la cuantitativa, que es la que te dice exactamente la cantidad de anticuerpos que tienes, y ahí, según esos valores, puedes entonces predecir el nivel de inmunidad que tienes. Pues para mí información es poder. O sea, siempre es positivo, siempre es importante tener la información correcta. No por eso, no por saber que vuelvo a hacer el énfasis de que estamos inmunes, debemos dejarnos de cuidar, porque hay un par de cientos de casos de reinfecciones a nivel mundial. El avión a Miami, ¿es imposible que se estrelle? No, entonces mejor cuidémonos, ¿no? Porque imposible no es. El nivel de reinfección no es 0. Pero yo sí le encuentro valor a que tú sepas, inclusive para tu paz mental, no para que te dejes de cuidar, pero para que andes con menos miedo y con menos estrés, saber si ya lo tuviste o no lo tuviste. Yo no diría que duele, yo soy alérgico y yo sufro de rinitis. Así es que cualquier cosa que tenga algún contenido ahí que despierte mi alergia me va a molestar. Y definitivamente tener un hisopo en la fosa nasal es una de las cosas que me va a molestar. Yo más que doloroso lo llamaría molestoso,
pero yo no sentí dolor. Lo que sentí fue la molestia y son 2 segundos. 2 segundos. Ni siquiera 3 segundos, vamos a decir. 3 segundos en donde te hacen y sacan y ahí terminó la prueba. Entonces, es molestoso, sí, porque te dan ganas de estornudar y si eres alérgico como yo, enseguida empiezas a secretar moco porque estás tocando allá adentro, pero dolor no. Sí, todas las pruebas detectan el coronavirus, cualquiera de sus variedades. Llegaron las vacunas, me equivoqué en qué. En que no la tengo. Ay, a la vez. O sea, me está diciendo que yo. Entonces ahí va a hacer esa vaina, la va a ver mi mamá y que te dije que te hicieras la prueba, porque ella me está diciendo que me la haga. Entonces tú puedes decir. ¿En serio? ¿Tu vieja te está diciendo? Sí, mi mamá sí, porque sabe, yo tengo una buena relación moms con ella. are moms. Moms are moms. Yo quiero hacérmela. En verdad sí me la quiero hacer, pero no me la he hecho. Entonces no puedo decir que sí me la hice en cámara cuando no me la he hecho. Yo no sé cómo están mis anticuerpos. No tengo la menor idea. Okay. Solo sé... Yo me la hice. Yo tengo 7.1. Bueno, solo sé que todavía no han pasado los 6 meses desde que me dio. Y eso a mí me da paz mental. Y sigo buscando los estudios. Cuando empecé, los estudios eran 3 meses. Cuando a mí me dio, era de que usted está inmune por 3 meses los últimos estudios. Los estudios que salieron en noviembre dicen usted está inmune por 6 meses. Y eso va a seguir aumentando hasta que empiece a contagiarse toda la población mundial. Claro. Que probablemente no ocurra tanto porque ya viene la vacuna. Pero entonces por ahora yo sé que estoy inmune 6 meses y yo todavía estoy dentro de mis 6 meses. Esa a mí me da una paz impresionante. Pero es lo que le estaba diciendo a Brown hace un momento. Yo prefiero saber que estoy inmune, uso mi máscara, pero estoy más tranquilo. Claro. Es una cuestión de psicología. Sí, no he visto evidencia de que los inmunes, o sea, los inmunes no reciben el virus no se reproduce en ellos y por lo tanto no contagian a otra persona. Sin embargo, sí hay contagio pero muy reducido en comparación con las superficies. Entonces, la inmensa mayoría de los contagios es persona a persona. El miedo, el manubrio, la carretilla del supermercado, el agarradero del metro. Digamos que si alguien le estornuda eso y directamente tú vas y le pones la mano encima y después te la llevas a la boca, claro que hay una posibilidad de contagio, pero la estadística y los datos que se tienen hablan de que la inmensa mayoría del contagio no es persona a objeto, persona, es persona a persona. Y dentro del Metrobús, evita tocarte la cara cuando toques superficie. No estoy diciendo que es imposible, estoy diciendo que no es la mayor cantidad de contagios por ese lado. El uso de la máscara ha tenido, vamos a llamarle altas y bajas durante esta pandemia. Se recomendaba, después dijeron que no. Hay muchos estudios que dicen que la máscara protege al otro, no a ti. Pero está definitivamente ahora, después de 10 meses de aprendizaje, confirmado y reconfirmado que si todos usan máscara y no se la quitan, hay mucha menos incidencia de infección aunque estés al lado de otra persona. Lo más recomendable, máscara y distanciamiento cuando estás en lugares públicos. Excelente. Me pondría la vacuna, 100%. Los estudios demuestran que la vacuna confiere más inmunidad que la misma enfermedad ya cuando desarrolla los anticuerpos. O sea, la exposición. Ajá. La vacuna confiere mayor inmunidad. Entonces, como todo es nuevo con este virus, yo como sobreviviente, estadística recuperado, por estadística sé que tengo 6 meses de inmunidad, pero yo no sé cuánto tiempo más. Y hace unos meses esa estadística, esos estudios decían que yo tenía 3 meses de inmunidad. Ahora salieron los estudios, pues el tiempo va pasando y se van haciendo las pruebas, que tenemos 6 meses. Entonces, yo
el gobierno tiene un orden específico en donde va a administrar las vacunas. Y yo estoy en ese orden detrás del último de la ambulancia, no porque ya me haya dado, sino porque no tengo enfermedades o condiciones existentes, no tengo la edad, no trabajo en el gobierno con los estamentos de seguridad o de salud, lo que me va a obligar a esperar más tiempo para ponerme la vacuna. Pero definitivamente, aunque me haya dado y tengo inmunidad confirmada con estudios científicos, sí me la pondría y no hay razón para que la gente no se ponga las vacunas. Sí, eso forma parte de un círculo de fake news que ha tenido mucha fuerza últimamente. De hecho, los antivacunas es un movimiento hasta mundial. Ni necesitaban de esta charada de Bill Gates para refutar y para contradecir la indicación de que la gente debe vacunarse. No necesitaban eso y ahora se le pone esto en bandeja de plata y lo han agarrado y lo han exponenciado. Yo creo que hay una explicación bien interesante que me gustaría dártela a través de un dibujo de por qué las vacunas no influyen con tu material genético. Antes de eso, debo explicarte los tipos de vacuna que hay, porque ciertamente las vacunas de un par de las casas que están fabricando para el coronavirus es un éxito tecnológico, es algo totalmente nuevo, es algo que no se ha usado antes realmente, y son las vacunas basadas en ARN mensajero, que luego explico cómo funcionan. Ese es un tipo de vacuna. ¿Quiénes tienen la vacuna, el ARN mensajero? La Pfizer, que es la primera que va a llegar a Panamá. Moderna, que creo que esa Panamá no compró. Y las otras empresas, como la AstraZeneca, que va a llegar a Panamá, y Johnson & Johnson, que sería la tercera que llegaría, son vacunas tradicionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una vacuna basada en ARN y una vacuna tradicional? La vacuna tradicional, que es la vacuna que te ponen para la influenza y las vacunas, a todos los bebés que vacunan, las vacunas tradicionales son pequeños retazos del virus o de virus muy parecidos con ciertas modificaciones que están inactivos. Los introducen en tu cuerpo, no se pueden reproducir, no pueden causar realmente la enfermedad porque están inactivos, son 100% seguras, y entonces el cuerpo, al recibir el virus, produce el anticuerpo, tal cual mi cuerpo produjo el anticuerpo cuando yo me contagié con el virus de verdad. Entonces, esa es la forma de trabajar de las vacunas. Pequeñísimas cantidades del patógeno introducidas al cuerpo de manera segura para que el cuerpo produzca entonces la defensa o el anticuerpo, y cuando viene el patógeno real a introducirse al cuerpo, ya el cuerpo tiene la defensa. Así trabaja la vacuna tradicional. Repito, esa es de las que vienen a Panamá, la de Johnson & Johnson y la de AstraZeneca, es esa tradicional. Pero la primera que viene es la de la Pfizer, y es la que trae todos estos mitos y leyendas urbanas de que van a controlar tu mente. Y pausa y puedo, ya necesito el tablero. Para la gente que está diciendo que Bill Gates le va a controlar el cerebro a través de la vacuna, vamos a hacer alusión a que se acuerden, a que recuerden sus clases de biología de secundaria de una manera muy sencilla. Vamos a ver la célula. La célula tiene 3 partes básicas, así bien sencillo. Membrana, esto que es el citoplasma y esto que es el núcleo. Las vacunas que están trabajando con el ARN, están trabajando con el ARN mensajero, que ahora les voy a explicar muy brevemente cómo funciona. Pero el ADN, que es el que se hereda, está dentro del núcleo, en la célula animal, que es la célula que tenemos nosotros. El ADN está aquí adentro y la vacuna no hace nada con el ADN. El ADN es lo que se hereda. Entonces,
Partiendo de ahí, la vacuna no toca el ADN, no hay forma de que nos controlen y que se herede ese control. ¿Cómo funciona la vacuna? Más o menos. En el citoplasma hay una serie de estructuras que se llaman organelos celulares. Una de ellas es el ribosoma. Y vamos a suponer que esto aquí es el ribosoma. El ribosoma es una fábrica de proteínas. Pero ¿cómo el ribosoma fabrica proteínas? El ribosoma fabrica proteínas siguiendo unas instrucciones. ¿Y quién da las instrucciones? El ADN del núcleo. Entonces, el ADN que está aquí adentro copia ese plan de instrucciones y se lo pasa al ARN. ADN y ARN son moléculas. No vamos a entrar en mucho detalle. En el ADN, donde está la información, entonces se da una copia y la pasa al ARN. Y este ARN específico se llama ARN mensajero. Ese ARN sale del núcleo, viaja por el citoplasma y llega al ribosoma. Y aquí entonces entrega la información de cómo construir la proteína. Y la proteína se construye aquí en el ribosoma de la célula, a través del ARN mensajero, que copió la información del núcleo. ¿Qué es lo que hacen las vacunas de ARN mensajero? Inyectan, envueltas en una cápsula de lípido, el ARN mensajero sintético, o sea, el set ya de instrucciones, como que la hubiera dado el ADN, pero se hace sintéticamente. Entra en la célula, viaja, llega al ribosoma y el ribosoma produce la proteína. ¿Qué proteína produce? Bueno, la proteína que se encuentra en el exterior del coronavirus, y al cuerpo detectar que esa proteína está ahí, produce los anticuerpos. Entonces, lo que está aquí en el citoplasma no se hereda. Lo que está en el núcleo, que es el ADN, es lo que constituye la parte hereditaria. Así que si tú inyectas directamente el ARN mensajero, lo que hiciste fue fabricarlo aquí afuera, en vez de que el ARN mensajero copiara la información del núcleo. Al final es el mismo resultado. Ambos llegan al ribosoma y el ribosoma produce la proteína, y la proteína entonces hace que se genere una reacción que crea el anticuerpo. Así es que lo que estamos inyectando en la vacuna de ARN mensajero es la información para construir la proteína, pero no es, ni se mete, ni tiene que ver con el ADN. El ADN siempre se queda dentro del núcleo y por eso no es el ARN mensajero que están inyectando replicable. Lo único replicable es lo que está adentro del núcleo. Digo, el gobierno, por lo que se ha publicado, hizo un pedido inicial a la compañía Pfizer. En la segunda etapa viene la vacuna de AstraZeneca y en la tercera etapa de Johnson & Johnson, y hay una cuarta etapa que todavía pues ya está un poco más lejos. Yo no te diría que con total honestidad yo te puedo decir cuál vacuna es mejor, pero sí te puedo dar algunos datos o informaciones de cada una y cada quien puede entonces formarse su idea. En porcentaje de efectividad, según los estudios publicados por las mismas empresas fabricantes de las vacunas, la más efectiva es la de Pfizer, con una efectividad superior al 95%, o 95% por ahí. Entonces, eso es un factor importante. La vacuna de Pfizer tiene una limitante que ha sido muy publicitada en Panamá, y es que tiene que guardarse a menos 70 grados. Esa temperatura no es fácil de obtener, no se obtiene en una refrigeradora común y corriente, y tiene entonces estos problemas logísticos. También la vacuna de Pfizer debe ser inoculada 2 veces, o sea, se pone en 2 etapas, en un día y después al día 21. Siendo la efectividad más alta, pues es comprensible que es la que el gobierno escogió para pedir primero, pero yo no tengo todos los elementos para decir que de repente era la que estaba más avanzada. O sea, hay muchos otros factores que se pueden haber tomado en cuenta, que no tengo los suficientes datos como para juzgar esa decisión. Lo que puedo decir es que sí suena un poco complicado lo de el almacenamiento a menos 70 grados, pero no imposible. O sea, hay aparatos que pueden almacenar la vacuna a esa temperatura. Lo que habrá es que traerlos también.
Entonces, esa es la primera que va a llegar, ya eso está publicado en todos los medios. Esta vacuna es con la nueva tecnología. No había en el mundo una tecnología antes de esto, con la tecnología de ARN mensajero. Sin embargo, aquí sí quiero profundizar un poco más a la pregunta que me hiciste anteriormente sobre las preocupaciones de los antivacunas y de que Bill Gates no va a controlar la mente y la genética, etc. Si bien es cierto, estas vacunas fueron producidas en tiempo récord, porque el coronavirus tiene apenas un año de existir, también es cierto que ya se habían estado haciendo y probando vacunas y haciendo test y estudios de coronavirus anteriores. Entonces no es que se empezó de cero, se empezó desde un poco después, un poco más arriba. También es cierto que esta tecnología de ARN mensajero se ha estado probando para el cáncer, para algunos tipos de cáncer. No se ha logrado en esa línea la efectividad que se logró en las pruebas con el coronavirus. Pero eso también te indica que la tecnología de ARN mensajero no es que se la acaban de sacar del sombrero, la inventaron ahora que salió o que surgió el coronavirus. Entonces, yo sí creo que es importante que el público sepa eso, porque dicen, no, que lo mínimo que debe pasar es 1 año, 5 años, 10 años para que una vacuna sea segura. Todo este estudio y todas estas pruebas que se hicieron, ciertamente en tiempo récord, no empezaron desde cero, no empezaron desde la base, porque ya habían entonces estudios andando. Y yo, por lo que he podido investigar y ver, todas estas compañías, Pfizer, Moderna, que no la veo en la lista de las que vienen a Panamá, Johnson & Johnson, que sería la tercera que llega, AstraZeneca, AstraZeneca es de Inglaterra, Pfizer es de Estados Unidos. Todas hicieron sus pruebas, todas hicieron grupos de control, todas publicaron sus resultados. Entonces, hay todo un bagaje, todo un estudio, toda una aplicación del método científico para comprobar la efectividad de estas vacunas. Siempre nos vamos a encontrar gente que ni siquiera se pone la vacuna de la influenza, que ya tiene años de estarse proliferando y poniendo. Siempre va a haber gente que critica la vacunación de los bebés. Eso existe en el mundo y eso creo que no lo vamos a poder erradicar. Lo cierto es que gracias a las vacunas hemos logrado avances significativos en la expectativa de vida y en la diseminación de algunas enfermedades que antes eran mortales, que antes mataban literalmente a una gran cantidad de personas, y ahora gracias a las vacunas eso está prácticamente erradicado. Así es que no hay por qué temerle a las vacunas. Estas vacunas de las empresas que estoy mencionando son empresas serias, son vacunas que han pasado por todas las pruebas, todos los estudios, y si a mí me permitieran estar en el primer grupo, que obviamente no lo estoy, yo me vacunaría de primero, a pesar de que ya me dio el virus. Ahora, ¿existen las reacciones alérgicas? Sí, volvemos a las probabilidades. ¿Alguien se puede morir por comerse una langosta? Sí, alguien se puede morir por comerse una langosta si es alérgico a la langosta. Entonces, no sé cuál sea el porcentaje de personas alérgicas a la langosta, pero existe y es un porcentaje que es totalmente bajo, moderado, y lo traigo analógicamente a el mundo de las vacunas. ¿Puede haber una persona que dé una reacción alérgica tan severa a la vacuna que muera? Bueno, sí, puede haber, como también puede haber un vuelo a Miami que se caiga. Entonces tenemos que ser un poco más buscadores de datos, de evidencias y de estadísticas, y tratar de ser menos emotivos. Emotivos vamos a ser siempre porque somos seres humanos y esa es la primera reacción, la emotividad, y fijarnos en temas cualitativos. Pero en problemas como el que tenemos de una pandemia a nivel mundial, son los números, son las tendencias, son las pruebas, son las evidencias científicas las únicas que nos van a guiar para tomar las decisiones más acertadas. Así es que yo soy el primero que apenas esté en la lista, yo voy a ser el primero que me voy a poner la vacuna, a pesar de ser recuperado o sobreviviente del COVID. Sí, bueno,
Gracias, Manuel, por la oportunidad de siempre de compartir un poco la parte de conocimiento científico y lo que uno se ha instruido, leído, estudiado. Yo sí quisiera enfatizar en la importancia de verificar las informaciones antes de creerlas y antes de difundirlas. Hay una cantidad de información falsa, o lo que llamamos bien conocido fake news, que el problema es que si nosotros, que podemos tener un poco más de criterio, lo pasamos por si acaso o lo pasamos sin pensar mucho, podemos estar influyendo en la opinión o en la decisión de personas que quizás tengan menos criterio y creen todo o la mayoría de las cosas que se publican. Si uno no sabe de un tema, uno tiene que consultar al experto o por lo menos documentarse bien antes de emitir una opinión. Leer, buscar, verificar las fuentes, discriminar las fuentes, porque también pueden haber muchas cosas publicadas en internet cuando uno busca y uno tiene que saber discriminar si esa fuente es una fuente confiable o no. Antes de tomar cualquier medicamento, antes de autorrecetarse porque leyeron en internet que esto era bueno, yo aconsejo a todo el mundo que consulte con su médico. Ahora, hay médicos que son, como dije al principio, más rigurosos en la aplicación del método científico y más rigurosos en el análisis de la data antes de tomar decisiones, y hay médicos que son menos rigurosos. En mi caso, yo busqué a un doctor que es totalmente alineado con nuestra forma de pensar en buscar evidencias, datos, hechos, antes de entonces implementar acciones o tomar decisiones con respecto a cómo tratar a esta pandemia que realmente es nueva para todo el mundo. Entonces, habrán, como les digo, consejos por todos lados. Por ahí hay gente que me ha dicho, voy a tomar té caliente porque dijeron que el calor mata el virus. Donald Trump dijo que en el verano el virus se iba a ir porque había más calor. Y cuando esas cosas las dicen personas que son líderes de opinión, calan en la gente y se difunde demasiada desinformación. Entonces, yo les aconsejo que no se automediquen, que hagan y continúen, que sigan, las indicaciones de su médico, y agrego, escojan bien a su médico y con el que ustedes se sientan cómodos, que es una persona que sabe lo que está haciendo y que se basa en datos, hechos, evidencias, argumentos científicos. Ese médico entonces es el que ustedes deberían escoger para que los trate. Se los digo por mi propia experiencia personal. El doctor que me trató tenía sus protocolos de cómo seguir según cómo yo iba evolucionando, y para mi sorpresa, cuando me dio el coronavirus, muchísima gente bien intencionada, pero recibí chats y mensajes de todo tipo, de decenas de personas recomendándome desde clavito de olor hasta moringa, y realmente yo sé que tenían buena intención. Familiares, todo el mundo. Yo tuve que bajarle el volumen al celular, ignorar un poco eso y seguir las indicaciones científicas del médico que era de mi confianza. Entonces, les recomiendo que hagan eso, y por favor, cuando reciban noticias o informaciones no verificadas y que ustedes no están seguros, no las pasen por si acaso, porque podemos estar contribuyendo a la desinformación.